Permítame, yo saludo a las personas que quizá nos estén viendo desde YouTube. Y hola, el día de hoy vamos a terminar este tema que se nos había quedado en el tintero y el tema de la renta personal disponible, partiendo del tema que ya hemos visto con mucha profundidad, que es el PIB, y cómo se vería esto reflejado en temas aparentemente no conexos, y es cómo es la parte de el déficit público, ¿cómo se ve reflejado? Déficit público es cuánto debe el Estado, por ejemplo, Colombia o un país como Estados Unidos, cuánto debe este Estado, cuánto es lo que está ahorrando, invirtiendo, cómo se ve reflejado eso en un déficit comercial, es decir, un déficit con los otros países. Eh, Aparentemente inconexos los dos temas, ¿no? PIB, renta personal o lo que le queda disponible a las personas en el país y déficit público. Pero vamos a ver que estas dos cosas aparentemente inconexas tienen una conexión. Bueno, primero entonces recapitulemos qué es el PIB para partir desde allí. El PIB es un indicador de cuánto produce una economía. Cuando el PIB es más alto y aumenta, es que la economía está produciendo más. Cuando es el PIB real, claro. Como este PIB es producción, le corresponde una contrapartida que es los ingresos. Los ingresos que reciben las personas que participaron en esta producción, obviamente, los dueños de la tierra, del capital, del trabajo, de todos los medios para hacer esta producción realidad, las personas que participaron. Desde ahí parte el concepto de renta, ingreso personal. A mí que yo participo en la producción. Y hola Sofía Arroyave, ¿cómo estamos? Yo que participo en la producción de tal empresa con mi trabajo o al prestar un espacio o con cierto conocimiento o capital, hola, buenas noches, le voy a participar a la producción nacional. Por tanto, me corresponde un ingreso que yo puedo o gastar o ahorrar. Esos son los dos usos más obvios, ¿cierto? Ahora bien, para todos los ciudadanos, sumando todos los colombianos, sumando todas las personas de un país, ahí se obtiene la renta personal disponible. Es el ingreso de todos que tenemos disponible para cada uno de nosotros decidir si gastamos o ahorramos. ¿Qué se ve diferenciado de este ingreso personal disponible de la producción normal? ¿Qué se ve diferenciado de estas dos cosas? Que en parte el ingreso personal disponible también se ve afectado no solo por lo que uno produce, sino también por lo que recibe del extranjero. Por ejemplo, cuando una persona no trabaja acá o, bueno, o trabaja hasta cierta parte, pero recibe unos ingresos del extranjero, eso le aumenta la renta personal disponible, ¿cierto? Entonces, la renta personal disponible difiere de la renta normal en parte por estos ingresos del exterior. También hay otra diferencia frente a la renta personal disponible y de la renta normal o de los ingresos normales, y es que el Estado le cobra a uno impuestos. Se le quita a uno IVA, quita ingresos bueno, retención en la fuente, le quita uno impuestos, entonces eso le baja a uno lo que tiene disponible. Y hay otras personas a los que el Estado le hace transferencias, le hace una subvención, le hace una ayuda, y entonces eso le eleva la renta personal disponible más allá de lo que produjo. Entonces ahí entran ya la segunda diferencia entre la renta, o sea, el ingreso, lo que uno produce, versus lo que uno tiene disponible, y es que a uno le quitan o le dan el Estado. Entonces hay dos primeras diferencias. Otro, las empresas no distribuyen toda la renta que perciben por distintas situaciones. Todos los ingresos que una empresa recibe no inmediatamente los va a pasar a los dueños de los factores. No, hay parte que lo lo están guardando para el futuro o lo están quizá distribuyendo en cierta periodicidad y no es inmediato lo que uno produce a lo que uno percibe e ingresa. Otro y el último cambio o última diferencia que hay entre los ingresos que irían por el lado de producción y lo que uno tiene disponible o que las personas tienen disponible, y es que mucho de lo que la empresa
destina o de sus ingresos no se va directamente al bolsillo, sino se va también a pagar depreciaciones, se va a sostener el capital que tiene, sostener la maquinaria, sostener las máquinas andando. Obviamente eso es un desgaste permanentemente del uso y demás, entonces se tiene que destinar un gasto de depreciación. Ahí vemos cuatro diferencias. No todo lo que se produce va inmediatamente al ingreso personal disponible. Esa es la única, esas son las cuatro diferencias. Entonces, la renta personal disponible para un país se mide de la siguiente manera. Primero es el PIB, que es hombre, lo que uno produce en verdad, lo que se ve reflejado en la producción de todos en realidad, más a esta producción de todos nosotros le tenemos que sumar lo que viene del extranjero, la renta o los ingresos que vienen procedentes del extranjero. Se le tiene que restar la depreciación y es lo que se gasta por sostener el capital en buen estado. A eso también hay que restarle los beneficios que no se distribuyen de las empresas, o sea, los ingresos que la empresa obtiene y no distribuye. También hay que sumarle las transferencias que reciba un aglomerado de personas, es decir, todo lo que llega por parte del Estado en manera de transferencias, y restarle los impuestos. En un país normal, mejor dicho, no, una economía ideal, las transferencias serían iguales a los impuestos, pero pasa en la vida real que no. Los países de tanto en tanto se tienen que endeudar con bancas internacionales y demás, coger plata para hacer transferencias dentro del país, más allá de lo que cobran impuestos dentro del país. Ahí están las diferencias en el presupuesto. A veces tiene que gastar más y endeudarse en el extranjero para poder transferir a las empresas y a las personas localmente, cobrando menos impuestos. Una política básica en una época de vacas flacas. Dar más de lo que se cobran impuestos. Y ya en época de vacas gordas, pues hombre, hacer menos transferencias de los que cobran impuestos. Cobrar muchos más impuestos y duro para poder guardar para las épocas de vacas flacas. ¿Sí ven cómo todo se va uniendo, muchachos? Todo lo que hemos hablado anteriormente, PIB, ciclos económicos y demás. Sí, señor. Partiendo, gracias, partiendo de un imaginario muy básico y es en un mundo donde no haya Estado y donde no haya comercio exterior, donde no haya un gobierno que cobre impuestos, donde no haya un gobierno que transfiera plata a las personas necesitadas, donde tampoco haya otros comercios internacionales donde no se pueda comerciar con otros países, todo sería interno. Todo lo que produciría la economía se iría directamente en consumo e inversión y no haría exportaciones netas, ni gasto gubernamental. ¿Se acuerdan que la producción era igual a consumo más la inversión más el G, que era el gasto estatal, más XN, que era las exportaciones netas? Bueno, en un mundo sin gobierno y sin comercio internacional, sería simplemente la producción sería entre lo que se consume y lo que se invierte, y así de sencillo. En este mundo, de manera de ejemplo para ver el mundo ya después más realista. También lo que se produce va a tener su reflejo en lo que se recibe de ingresos y estos ingresos disponibles, sería obviamente en ahorrar y consumir. Estas dos cosas deberían ser lo mismo, ¿no? Lo que se produce sería igual a lo que le ingresa a las personas y entonces el consumo, la inversión es igual al ahorro más el consumo. Así de sencillo. Haciendo tan solo la unificación de estas dos cositas, de estas dos ecuaciones que vemos aquí, viéndolas aquí de manera conjunta, hombre, uno mocha aquí y mocha acá, porque se anulan las dos cosas porque están al lado contrario de la ecuación, y se encuentra de que en una economía cerrada, en una economía donde no haya ni Estado ni comercio exterior, la inversión de un país será igual al ahorro. ¿Cuánto invierte un país? Será igual a cuánto ahorra. Es sencillo. ¿Cuánto hacen las empresas para aumentar su formación bruta de capital? Es decir, sus maquinarias, las casas, toda la inversión que hacen las empresas también en cuanto
a tener nuevos inventarios y demás, eso sería igual a cuánto ahorra. Así de sencillo. Tiene sentido, ¿cierto? ¿Cuánto ahorran las empresas? Pues igual a lo que, perdón, ¿cuánto invierten las empresas? Pues depende de eh, cuánto invierten las empresas, depende de cuánto ahorre esa misma empresa, ¿sí? Así, bueno, a nivel país, ¿cuánto ahorran cuánto invierten todas las empresas de todo el país? Pues todo lo que el país ahorra. Sencillo, así, en un mundo sin Estado, sin comercio exterior. Pero cuando entra ya en un mundo real a jugar lo que es el Estado y hay comercio exterior, pues los países tienen dos jugadores distintos y es que el Estado puede hacer transferencias y también se puede endeudar en el exterior. Así de sencillo. El país puede estar trayendo más del exterior, puede estar trayendo mercancías del exterior sin producirlas en la economía local, sin producir un reflejo de esa producción en la economía local, traer más mercancías a costa de endeudamiento, es decir, que nos endeudamos, ya sea por que el Estado, el gobierno colombiano va a una banca internacional y dice, nosotros como colombianos nos endeudamos para poder comprar tales mercancías que necesitamos del extranjero, las traen, no tiene su reflejo en la producción colombiana y sin embargo sí lo va a tener en cuanto debe el país. Aquí, reordenando estas fórmulas, ya la producción es el consumo, más la inversión, más el gasto, más las exportaciones netas, por el lado del gasto, el PIB, pues. Y el ingreso disponible, o ahí ya con el tema del Estado, va a ser igual a lo que se produce, más las transferencias que se reciban del Estado, menos los impuestos que reciba el Estado. T es impuestos, o tributos, mejor dicho. Cuando tenemos una reordenación de estas cosas, igualamos estas dos pequeñas ecuaciones, llegamos a una simple ecuación que vemos acá abajo, ¿eh? Que vemos acá abajo, y es la diferencia que hay entre el ahorro y la inversión en un país con economía abierta y con Estado, va a ser una ecuación que vemos ahí amarillita, que es el gasto estatal, más las transferencias, menos los impuestos que cobre, más las exportaciones netas. Entonces veamos con cuidado, no le pongo cuidado a cómo se llegó a esa ecuación. Lo importante es el resultado de esta ecuación. Tenemos que el gasto más las transferencias de un país, o sea, lo que se gasta un gobierno en helicópteros, en Estado, en armas, en hospitales, en vías y demás, que son los gastos estatales, más las transferencias que haga el Estado, va a llamarse el gasto público total. Es todo lo que va a ser de gasto un país. Entonces, vamos a sumar todo lo que tenemos que pagar, más lo que le transferimos a los ciudadanos para que tengan más plata y puedan consumir. Ese es el gasto público total de una nación. Pero si a esto le vemos la parte de los impuestos que le cobra a las personas para poder solventar ese gasto estatal y para poder hacer la transferencia a los ciudadanos más necesitados, pues ahí tenemos lo que es el déficit presupuestario público. Es lo que estamos debiendo, mejor dicho, lo que el Estado está de déficit en el momento. Esto es, cuando el gasto estatal es mayor que los impuestos que cobra, ¿cómo está el país en cuanto a déficit o a superávit? ¿Cómo está, muchachos? Si G más T más R menos T nos da un valor positivo, ¿estamos en una situación de déficit o estamos en una situación de, de superávit? Si gasta más de lo que recibe, ¿qué pasa?
Un déficit. déficit. Entonces, por eso se llama déficit presupuestario público. Si es positivo este valor, el país está en déficit. Si este valor de acá, que más T más R menos T, es negativo, es porque el país está en superávit. Déficit cuando es positivo y superávit cuando es negativo. Entonces, lo que hace esta ecuación sencillita que ustedes ven acá arriba, es decir, hay una diferencia en un país entre lo que ahorra y lo que invierte en el sector privado. Lo que las empresas ahorran y lo que las empresas invierten cuando hay Estado y hay comercio exterior no es necesariamente igual, pueden ser distintas. A diferencia de cuando es un país cerrado sin nada, un momento. Cuando es un país cerrado, sin comercio exterior y sin Estado, pues puede haber, tienen que ser exactamente igual, pero ya con un Estado que puede hacer transferencias, que se puede endeudar en el extranjero y a la vez hay comercio exterior, puede haber una diferencia entre lo que es el ahorro público y la inversión privada de un país. Pueden haber diferencias. ¿Cuál es esa diferencia? Esa diferencia se va a ver reflejada en la parte derecha de la ecuación en dos cosas. Puede ser déficit público o hay una diferencia en las exportaciones netas, que es una deuda del país en cuanto a comercio exterior. Eso es superávit comercial o un déficit comercial. Entonces, seguramente va a ver como con datos esta situación. Digamos en un país donde lo que ahorra el país se ve directamente reflejado en lo que el país mismo invierte. País ahorró 750, los invirtió 750. No hay como un reflejo entre el déficit presupuestario y la exportación neta. Digamos como que el país, lo que se está ahorrando, se está yendo directamente a las empresas a invertir. Sepa, primera situación, aquí no hay ni déficit presupuestario ni hay déficit comercial en la parte de las exportaciones netas. Estamos como saneados por todo lado. En la siguiente situación, pongámosle cada nombre a esto. La situación A era la inicial. La situación B, se me mueve se me mueve la situación B muestra una condición distinta y es que el país está ahorrando cierta cantidad y sin embargo la inversión que está entrando al país es de 600, es menor. Esto ve su reflejo en el déficit presupuestario y es que el país está, digamos, teniendo un déficit de 150, mientras que las exportaciones netas pues están en balance. El país está exportando lo mismo que está importando. ¿Qué significa esta segunda situación B, muchachos? ¿Por qué en este país la situación B es que está ahorrando menos de lo que se está invirtiendo en el país? Y eso como tiene su reflejo acá en la parte del déficit presupuestario. ¿Nada? Ah, chicos, Profe, ¿no señor. sería como que está gastando más de lo que está ganando? Sí, sí. Y ese gasto adicional no se está viendo en la parte de la inversión privada, ¿cierto que no? Digamos, muchachos, eso es lo más de sencillo cuando uno lo ve. Usted tiene dos maneras de gastarse la plata de manera aglomerada, pues, entre todos. Como nos dice Janiel, se está gastando el Estado quizá más de lo que está generando. Hay un déficit público y es que se está gastando G más T, perdón, G más TR, es gasto público más transferencias,
está superando lo que está cobrando en impuestos para un país que está ahorrando 750. Este ahorro que es de 750 que los ciudadanos podrían haber destinado a la inversión privada de 600, pasó apenas un monto de 600. Se pudieron haber pasado 750 y pasaron 600. Y esa diferencia entre el ahorro y la inversión se ve reflejado en que tuvo que pasársele una cantidad importante a la inversión pública. Entonces ese déficit público se ve por el lado de que las empresas privadas, la inversión, no está viendo reflejado pues lo que es ese ahorro que hicieron los ciudadanos. No lo ven, no lo ven. Ahí está la situación. Eso es un costo. O sea, lo que pase en el déficit público va a tener su reflejo en otra situación. Y es que aquí no va a haber una diferencia, no va a haber una situación así. ¿Sí lo ven, muchachos? Sí, profe. ¿Sí lo viste, Janir? Lo que se gastó de más el Estado termina reflejándose en que la inversión privada va a disminuirse. Eso es malo. El país C, ¿quién me quiere explicar la situación del país C o de la economía C? ¿Qué pasa acá? ¿El ahorro es más alto que la inversión o la inversión más alta que el ahorro? ¿Qué dice Linet? ¿Qué dice Claudia? Geraldine, las Lauras, Jimena? ¿Qué dicen? Nomás la primera pregunta, ¿es más alta el ahorro o la inversión? El ahorro. Listo. ¿Cómo es, cómo se ve ese ahorro? ¿Por qué este país está ahorrando más de lo que está invirtiendo en el país? ¿Cómo lo está viendo? ¿Hay déficit presupuestario, Juan? No, no hay. No, no. Por las exportaciones. La exportación es neta, ¿cierto? Es decir, este Sí. país es... ¿Y entonces este país está importando más que exportando o cómo es la vuelta? Sí está exportando más, yo Está creo. exportando más de lo que está importando. Perfecto. Entonces este país está viendo que está, hombre, exportando más, está ahorrando más y la inversión, digamos, como que se está deteniendo, está ahí generando un ahorro adicional dentro del país por estas ventas adicionales que está haciendo en el extranjero, ¿cierto? Entonces aquí no hay déficit público, no se está aumentando déficit público por este aumento del ahorro del país. Ya, pero no se está viendo reflejado esto en la inversión todavía. Bueno, ¿cómo es la situación del país D? Profe, está invirtiendo más de lo que está ahorrando. Está invirtiendo más de lo que está ahorrando. Ajá. ¿Y qué más me puedes decir de este país? Y importa Y más está, que exporta. exacto. Perfecto. Importa más. Las importaciones son mayores que las exportaciones. Perfecto. Sí. ¿Y cómo está haciendo para solventar que está importando más y está invirtiendo más en el país? Más de lo que se ahorra en el país se está invirtiendo y a la vez se están trayendo más mercancías de las que se mandan al resto del mundo. ¿Cómo se está solventando esa situación? ¿Cómo se paga eso? Porque a fin de cuentas, si el país está importando más de lo que exporta y a la vez está invirtiendo más en el país de lo que las personas del país ahorran, ¿de dónde sale esa plata? ¿De dónde sale la diferencia? De 170 y los 20 adicionales. ¿Cómo cómo tiene esa capacidad?
A ver, ¿alguien? Pues están entrando en un déficit. Este país está entrando en un déficit, está aumentando su déficit. Acá se ve en la parte, en la tercera columna, porque no puede solventar este aumento de las importaciones, esa caída de las exportaciones netas, y a la vez que el país está entrando más inversión. Esa inversión en realidad es inversión extranjera, porque viene plata de otras partes. Es decir, cuando un país sí está aumentando la inversión, pero usted ve que esto no se ve compaginado que el nivel de ahorro de la economía localmente está aumentando, es porque está llegando inversión extranjera. Punto. Y a la vez que las exportaciones netas estén cayendo, es decir, que el país esté importando y importando más de lo que exporta, pues eso también se va a ver reflejado en un déficit presupuestario. Entonces ambas cosas están presionando, aumentando el déficit de la nación. Esto es malo porque si usted tiene que estar pagando préstamos, intereses y demás y no está produciendo a largo plazo, eso se le acumula más adelante y esos son más pagos en el futuro. Entonces, por eso es tan importante estar equilibrando las dos cosas a la vez, y es el déficit presupuestario y el nivel de exportaciones netas. Para un país eso es súper importante, mantener esas dos cositas equilibradas. Pero eso es lo que les había quedado viendo de la semana pasada. ¿Quedan dudas? No, profe, todo muy claro. Gracias. Está lloviendo muy duro, ¿cierto, muchachos? Sí, profe, bastante. Sí, profe, está lloviendo fuertecito. Sí, está costando como trabajo escucharlos. Bueno, me permite entonces ya ese tema se los debían de la clase pasada, puedo pasar ya al tema de la historia del dinero para entrar a la parte ya del sistema monetario, la banca central, políticas de banca y todo esto, viendo como un breve esbozo de lo que es la historia del dinero en la humanidad. Sí, profe. Estoy como mezclando muchas cosas acá, ¿cierto? Pero bueno. Bueno, chicos, yo les quiero contar una historia. La humanidad ha pasado por muchos tránsitos en su historia. Hubo un tiempo en que la sociedad, según varios historiadores, pasó por un momento en que se llamó comunismo primitivo. Esto es, cuando la gente no tenía propiedad privada, no tenía delimitaciones como decir, este es mi terreno, este es mi espacio, esto es mío. Nada, no había como esas leyes tan claras, ni entre sociedades, ni dentro de las sociedades. Es decir, como que viven y que la gente coge lo que puede, toma lo que quiere y no puede decir, no, esto es mío, esto es solamente mío y no es del resto de la comunidad. Esto se llama obviamente comunismo primitivo. O sea, todo le pertenece a toda la comunidad. Pero era una época de la sociedad, cuando apenas estaban haciendo las sociedades, donde las personas vivían del extractivismo y un poco de la caza, de la recolección y demás, y no se estaban asentando. Aún hoy hay sociedades que funcionan así. No sé si ustedes hayan visto sociedades como las Nucagmacu en Colombia, que viven, que viven en las zonas de la Amazonía, el Guaviare, todas esas zonas. No sé si lo hayan escuchado. Bueno, aún hoy viven muchas sociedades de esta manera. Y los esquimales también. Ellos viven más o menos como en sociedades más cerradas y demás. Eso todavía hoy existe. Ahora bien, esta sociedad
no trascendió hasta ese momento de la humanidad, no trascendió en el momento de decir, yo tengo un excedente, yo tengo algo más allá de lo que necesito de subsistencia para tal periodo. Cuando entra a jugar ese tema de lo que puedo producir más allá de lo que necesito para sostenerme hoy en día y vivir solamente, puedo guardar un poco, puedo guardar unos granos quizá, o puedo salar la carne, la guardo y después me la como, no tengo que comérmela inmediatamente. Cuando entra a jugar que las sociedades ya pueden guardar granos, pueden guardar para el futuro, pueden guardar la carne, salarla y le echan, por eso es tan importante la sal en la sociedad, cuando ya usted puede salarla, la puede preservar para más adelante consumirla. Más tarde les cuento un poquito más de esto, del tema de la sal. Entonces, cuando aparece el excedente, ya las comunidades no solamente tienen para hoy, sino tienen para un periodo en el futuro. Y acá vemos a las personas preparando la carne, la ahuman para que esto dure por mucho más tiempo del que se necesita en el momento. Ahí, cuando existe ese excedente, pasa la sociedad a vivir un periodo ya de me puedo comunicar con otras comunidades, me puedo comunicar con otras aldeas, otros señores que producen otra cosa. De pronto los que viven cerca del agua se volvieron pescadores, los que viven en la montaña se volvieron más recolectores, otros se volvieron más cazadores. Entonces, entre ellas se puede comunicar y decir, mira, yo te puedo pasar de lo que yo producí, estos plátanos, y mientras estos producían otros berenjenas, estos papas pueden empezar a comerciar. Ahí es donde entra la necesidad del dinero. Y una cosa muy particular del dinero, cuando empezó el dinero, por acá vemos un ejemplo entre muchos del dinero, que eran granos. Aquí en América se comerciaban con estos granitos. Se decía, entonces, vea, te voy a pagar tantos granos, esto equivale a la vez a tantos plátanos y esto equivale a la vez a tantas gallinas, vamos a hacer un comercio aquí y empieza a aparecer la necesidad del dinero a través del trueque. ¿Por qué? El trueque aparece primero que el dinero y el trueque es, mira, yo te paso tanta cantidad de plátanos por tanta cantidad de berenjenas. Es sencillo. Pero ¿qué tal si la segunda persona dice, no, mira, y es que yo no necesito solo berenjenas, yo necesito además peces, pescados, necesito carne? Ah, pero ahí sí, eso sí no lo vendo yo, pa. Eso sí no lo tengo. Entonces, ahí empieza a aparecer la necesidad de un tercer valor, no solo berenjenas y papas, sino un intermediario entre los dos. Ese es el dinero, el intermediario entre las dos mercancías. Y ahí es que empezaron a utilizar distintas comunidades lo que eran granos, conchas marinas. Uno de los primeros dineros que apareció en la sociedad eran conchitas, así, los fenicios utilizaban eso, sacaban las conchitas y eso era un representante del valor de una mercancía. Ah, yo tengo tantas chivitas, voy, llevo a este señor, de este me da tantas costricas o tantas conchitas y con esto voy y compro otras cosas que necesito. Entonces el trueque comenzó a evolucionar a el dinero. Ya el dinero como lo conocemos hoy, los primeros ejemplos, ya lo empezamos a ver en una sociedad como era la turca. Bueno, en esa época no se llamaba o Turquía, sino que se llamaba Lidia. Este nombre pues ya cambió, hoy en día lo conocemos como Turquía. Y allí aparecieron distintos dineros con distintas formas. En Egipto también comenzaron a aparecer caras de personas, de gobernantes y demás. Y ahí empezó a aparecer la necesidad de tener mejor calidad del dinero. Calidad del dinero es, hombre, que este dinero no sea fácilmente replicable por otros. Además, que sea durable, que esté en el tiempo y que pase de mano en mano y no se dañe, no se transforme tanto. Entonces dijeron, bueno, el metal tiene esa capacidad, podemos acuñarlo, podemos aplastarlo bien y colocarle caritas para saber que no es como tan fácil producir. Ahí empezaron a aparecer los primeros dineros.
pero en base también a qué, que haya una representatividad o haya una especie de legitimidad sobre la producción del mismo. No que cualquiera, en cualquier momento, vaya y lo produzca, así como así. Que, ese dinero, esta monedita vale tantas mercancías, ¿no? ¿Y usted quién es? ¿Dónde apareció? ¿Qué tal? No, tiene que haber alguien arriba de todo que le pueda dar un aval y decir, mira, yo doy fe de que ese dinero, de que esa moneda en verdad va a valer tanto. Entonces, para poder dar ese aval, tiene que tener mucho poder. Y ahí es donde las ciudades-estado entran en juego. Las ciudades-estado, les cuento, básicamente son las que vemos en el Mediterráneo, como por ejemplo la antigua Grecia, algunas ciudades de Turquía, como era Troya, como era obviamente Atenas, Esparta, todas estas ciudades-estado que ya tenían una estructura más solidificada. Entonces, ahí empezaron a aparecer estas monedas como nosotros las conocemos hoy en día. Les voy a contar un caso muy particular, más o menos no tan viejo como esos. ¿Ven esta foto que está a la derecha? Díganme si la ven. Sí, señor. ¿Qué creen que sea esta piedra gigante? ¿Alguna rueda antigua? No sé. ¿Quién tiene otra idea de qué es esta rueda gigante? Pues por el contexto de la conversación supongo que es una moneda, pero pues me parece exageradamente grande. Es una moneda. Es una moneda. Les voy a explicar cómo funciona esta moneda. Esta es la isla de Yap, que queda en un país que yo creo que ustedes no saben que existe. Se llama los Estados Federados de Micronesia. Les voy a hacer un zoom out a la isla para que ustedes tengan el contexto de qué tan lejos está de otra isla que se llama Palau, por acá lejos, y de otros países, como por ejemplo las Filipinas. Miren dónde quedan las Filipinas. Ahora, vamos a irme a Colombia para que ustedes miren qué tan lejos está ya del resto del mundo. Este es Colombia, así de grande como está, y este es ya alejado de todo lo demás. Entonces, ya está tan lejos de Filipinas y otros países como Colombia está alejado casi que de Brasil. ¿Sí lo ven? O de aquí a por allá la mitad de Venezuela. De resto es océano, mar y mar y mar y mar y mar. Está alejado, ¿cierto? De todo. Claro, ¿Sí profe. está lejos de todo. Y es una isla relativamente pequeña. No tiene oro, no tiene plata, no tiene nada de esas cosas. Y el dinero, para que funcione bien, y en toda parte para que funcionara bien, los primeros dinero eran en monedas de plata, o los primeros que se hicieron eran de níquel, después ya se trascendió al oro, cuando ya se podía hacer cobre y demás, metales. Esta isla no tiene ni cerquita nada de esas cosas. Lo más valioso que ellos pueden tener es una piedra caliza, que es precisamente esta piedra que vemos acá. Es una piedra caliza, ustedes se van al río Magdalena, consiguen una piedra caliza gigantes y eso no vale casi nada, pero para ellos quizás sí sea valioso porque no hay nada ni siquiera parecido. ¿Sí, muchachos? Entonces, ¿por qué les pongo este ejemplo de la isla de Yap? Entonces, imagínense lo siguiente. Usted necesita poder preservar valor. Vive en la isla de Yap y va a ver que usted, bueno, sí, le dio una cosecha impresionantemente buena de cocos o de plátano, o hizo una pesca muy buena y tiene que ir a vendérsela a otra aldea. ¿Cómo hace
usted para decir, bueno, la va a vender, pero ¿y cómo guardo mi excedente? ¿Cómo guardo el valor de esa venta? ¿Cómo hago para preservar y después poder coger esa plata, ahorrarla y después invertirla en otra choza o comprarle un terreno a este otro? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para preservar si no hay oro, ni níquel, ni nada por el estilo? ¿Qué piensan ustedes que haría una persona de estas? Buscarse un dinero, ¿cierto? O un representante de ese valor, una moneda, como un Bitcoin, ¿no? ¿Cierto, muchachos? Díganme que me están cogiendo el hilo. Sí, profe. ¿Qué dicen las chicas? ¿Qué dicen Linet, Claudia, Daniela, Geraldine? Sí, señor. Listo, pues. Entonces les voy a decir qué hacían ellos. En esta isla, no sé precisamente dónde, hay unas minas de estas piedras calizas. Entonces lo que ellos hacían era irse a esa mina de piedra caliza y armar tremenda roca gigante, pero pesa como un auto, y hacerla, darle buen pulidito, organizarla y hacer el hueco en la mitad para meterle un tronco y poder desplazarla. Pero entonces el traslado de esa roca no era cualquier cosita. A veces lo pasaban por el agua, pasaban de una costa y se iban por todo el mar y se iban hasta el otro lado, porque era mucho más fácil que atravesarse pues montaña, bosque y todo además y se pasaban por el agua. Imagínense lo siguiente, llega un señor y una familia y lo pillaron armándose su tremenda monedísima, súper valiosa y todo el mundo, qué tremendo, eso vale mucho, eso vale al menos una hectárea de tierra, dirían. Cuando entonces se fue muy contento con su roca y su familia, se fueron llevando la roca y la tormenta, fue la tormenta y se les llevó eso y ellos por salvarse y salvar a su familia no podían llevar esa roca, no podían llevar esa moneda. ¿Qué hicieron? La tiraron al agua. Todo el mundo los vio con esa moneda. Todo el mundo vio que la hicieron. Y cuando llegaron, como que no, perdimos la plata. Y dijeron, no, para un momento, ustedes la hicieron. Y esa moneda, nosotros vimos que ustedes efectivamente la tenían. Pues no tienen que tenerla acá, pero podemos pasarle de pronto el derecho de propiedad a otro. Cuando usted vaya a comprar algo, le pasa el derecho de propiedad sobre esa roca que está en el fondo del mar. Y no la veían, nadie la veía. Y ¿saben qué? Increíblemente, sí le aceptaron el negocio, porque todo el mundo vio que la hizo. Nadie ya puede acceder a esa roca así como esta, y sin embargo le aceptan los negocios con esa roca. Y dice, no, mira, yo soy el dueño de la roca de piedra gigante que está allá, perdón, la roca que está bajo el mar. ¿Me vendes tal cosa? Ah, bueno, sí, tú me pasas el derecho sobre la roca, listo, ok, le pasa el derecho de una sobre la otra y así hacen ellos, comienzan a pasarse ese derecho sobre esa roca. ¿Qué piensan ustedes de esa situación? ¿Qué consideran ustedes de la situación? ¿Muy irreal, ilógica o qué? Estoy hablando de un caso de la vida real. Increíble. Y luego va a llegar el tiempo de que el dueño de la roca y ya va evolucionado la gente, entonces no va a tener valor esa roca y ¿qué hace él? Pues digamos el último que quedó con la propiedad de esa roca. Pero no pasó. O sea, pasó mucho tiempo y seguían comerciando con la roca que está debajo del mar, en el lecho marino, y la gente seguía comerciando en eso, en el derecho de propiedad sobre esa roca. Y pasó una cosa adicional. No sé si fue antes o después, eso ahí sí tengo la duda. La gente, como ustedes ven esta roca, tenía que pasarla al principio de un lado a otro. Es decir, mira, yo te voy a comprar ese terreno, pero tengo esta roca gigante. Entonces, ¿qué hago? ¿Te la envío para comprarte el terreno? Bueno, sí, tráigamela. Pues llévela de aquí a la otra aldea, vaya y mueva la moneda.
y después esa otra persona necesitaba comprarle otra cosa a otro, entonces te llevaba otra vez la moneda al otro. Hasta que se mamaron, se aburrieron y dijeron, no, no, ¿sabes qué? No me hagas mover esa cosa, es muy pesada. No, ¿sabes qué? Déjala ya en la casa, déjala ya donde donde es tu casa, donde la tenés, y yo tengo el derecho sobre ella. Yo sé, y tú sabes, que yo soy el dueño, y todo el mundo sabe aquí que yo soy el dueño de esa roca. Si bien está en tu casa, ya no me la tenés que traer. Y así hicieron, increíblemente, y se pasaban el derecho de propiedad sin moverla. Ahora, eso pasó el tiempo y quedaron con esa práctica y siguieron así y no había mayor problema. ¿Qué piensan ustedes de eso? ¿Esto es muy diferente a lo que nosotros hacemos? Me pregunto yo. ¿Qué dice Laura? De pronto te interrumpí. Perdón. Pues, profe, más o menos, pero uno no va a dejar, digamos, que tenga poder sobre esa roca y no va a confiar mucho en la palabra del otro, porque así suele pasar. Entonces, pues ha cambiado, no es tan así que se crea en la palabra, sino se tiene que ver físico. También quiere ver físico el tema. También quiere ver el físico el dinero, ¿cierto? Quiere verlo ahí. Pero el ejemplo nos ha mostrado que cada vez que hay más confianza, la sociedad está más cada vez así. Mira que no. El Bitcoin. ¿Quién ve el Bitcoin? El Bitcoin es que uno tiene un derecho de propiedad sobre una moneda que está en bases de datos aglomeradas por todo el resto del mundo. Uno lo ve ahí, no lo ve ahí. Entonces uno dice, no, voy a comprar Bitcoin. Ah, listo, entonces te registramos en una base de datos que todo el mundo comparte de que vos sos el dueño de ese Bitcoin. ¿Dónde está físicamente? No está. Tú eres dueño sobre un registro que tiene todo el mundo en un sistema de blockchain. Para de contar, nada físico. Nosotros con nuestras cuentas de ahorros, yo no tengo una cuenta de ahorros, allá un poco de billetes, yo sé que el banco no los tiene, que representan lo que yo ahorré allá, ¿no? O una fiduciaria, uno sabe, uno le dice a la fiduciaria, guárdate plata, ellos no dejan esos billetes ahí guardados, ellos van y los mueven por acá, por allá, y a veces ni siquiera tienen lo que la gente les dejó, pero uno confía de que cuando lo necesite, entonces ellos hacen algún ejercicio y te pasan la plata. Eso es básicamente el dinero fiduciario. Uno tiene fe en que el otro le va a responder. Y así funciona la, el, el dinero prácticamente desde hace mucho tiempo en la sociedad. Antes, la sociedad pasó por mucho tiempo por distintas situaciones, la sociedad occidental. Mira que lo que les estoy contando es una isla por allá que alejada del mundo, dio con lo que la sociedad occidental llegó mucho después, que es el dinero fiduciario. Pero la sociedad occidental empezó por el lado de la moneda física, como nos dice Laura, y es que querían ver el valor ahí, querían verlo, querían sentirlo, decir, esto es lo mío y aquí está mi riqueza. ¿Y cómo fue evolucionando de la necesidad de verla ahí físicamente a después creer en el dinero fiduciario? Voy a contarles cómo llegó ahí. ¿Sí me ven el hilo de idea, muchachos? Sí, señor. Y Laura. Sí, profe. Bueno, y los demás. Entonces, bueno, ¿cómo partimos primero del dinero? El dinero no siempre fue lo que nosotros vemos como hoy en día es la monedita así sencilla, sino, o un billete, sino que históricamente era un objeto que tenía
frente a él había un acuerdo social que decía, esto tiene valor. Pero entonces no siempre eran los minerales, porque las sociedades no siempre constan de los minerales, sino que hay otras cosas. Por ejemplo, los chivos. Hoy en día los guayú muchas veces dicen, no, yo te comercio con chivos, ¿y cuánto vale eso? Tanto chivos. Pero porque hay un acuerdo social de que eso es la transferencia que tiene el acuerdo social. Hasta muchas personas, muchas mujeres allá las pagan es con chivos. ¿Cuánto vale esta muchacha para casarme con ella? Tanto chivos, todos los llevan y eso es un dinero. Más allá de las concepciones éticas y demás, eso es un dinero, chivos. En Colombia se han manejado muchos dineros. Normalmente, el que más conocemos ahora es el peso, pero antes se manejaban monedas como el real, que les va a enseñar en la historia del dinero en Colombia, el medio real, el cuartillo, el maradevi, la moneda china, bueno, hay muchas. En la antigua Atenas había monedas de plata, porque allá había monedas de plata. Y cuando la ciudad de Esparta, que era otra ciudad griega, que los atacó, se les quedó con esa plata, los atenienses lo que tuvieron que hacer es recurrir a metales como el oro, perdón, como el cobre y el níquel, que eran de menor calidad que la plata en el sentido de que se desgastan más fácil, y con eso comenzaron a comerciar y a hacer sus transacciones, cuando antes ellos manejaban era la moneda de plata. Pero al ver la necesidad de que se les llevaron la plata, pues dijeron, no, pues comerciemos con X. Pero entonces es un acuerdo social. No es que la moneda de plata en sí sea eh, el único dinero para ellos aceptable, no. Dependiendo del acuerdo social del momento, se acepta una moneda u otra. Así como nosotros, más a ver, miren, hay una cosa que para los que trabajan en banca, no sé quién trabaja en banca aquí o trabaja en la vivienda o en Colombia, no sé si han visto que últimamente ha entrado mucho en juego eso del DAI Plata, que te transfiero tanto en DAI Plata, te transfiero tanto en X, no cabe en un peso, y uno vende ahí, va comerciando, paga las facturas, papá, nunca ve por ahí plata, nunca ve o no tiene que ir al cajero y demás, o hacer las consignaciones y demás, y no tiene que coger dinero físicamente. Entonces es un acuerdo social, y de hecho se está trabajando en Colombia una legislación para recibir bitcoins, para que se puedan pagar en bitcoins. Y eso es un acuerdo social, dependiendo del momento en que se acepte, ya si todo el mundo dice, ah, ok, entonces vamos a hacer transacciones con eso, pero eso es un acuerdo del momento. Bueno, pasa también, muchachos, frente a este tema del dinero, que siempre en la historia de la humanidad ha pasado una cosa y es que las personas tienden a reemplazar la moneda, digamos, de menor calidad por una moneda buena. Y esto es que, digamos, cuando entra un medio de pago con mejores cualidades, con mejores características, en el caso de la Grecia antigua, en el caso de que tuviera menor, menor capacidad de desgaste, mejor dicho, que se desgastara menos. Por ejemplo, como les decía, el níquel o, o el níquel o ¿cuál otro? O sí, bueno, el níquel es una moneda más arenosa, un material más arenoso, se desgastaba muy fácil y la gente pues comenzaba a perder confianza sobre él. Al tener esta cualidad y aparecer la plata, pues entonces decían, pues yo prefiero la plata porque es un poquito más durable. Yo prefiero la plata porque entonces cuando aparece esta moneda de buena calidad, que tiene buenas características, pues comienza a desplazar el uso de monedas malas, o sea, monedas que no tienen tantas cualidades físicas. Si lo vemos nosotros en nuestra actualidad, que no importa si es de cobre, de plata, eso a nosotros no nos importa, pero sí nos importa otras cosas. Y es, hombre, si esta moneda cuando yo vaya al extranjero me sirve, o sea, este billete, si cuando yo voy al extranjero me sirve, si este dinero me va a poder generar mucho más ingresos en el futuro, por ejemplo, un dólar. Si uno tiene un dólar, comienza a atesorarlo, ¿no? O sea, como uno comienza como a decir, ¿cómo es que dicen, muchachos? Bueno, a ver, les explico.
Hagan de cuenta, muchachos, lo siguiente. Ustedes vivían en la antigua Grecia, vivían en Atenas y tenían la capacidad, se los aceptaban, comerciar con níquel o con plata. Con las dos les aceptaban una moneda de níquel y una moneda de plata. Resulta que la de níquel comienza cada vez más a perder sus capacidades físicas y demás. Y esta de acá se la aceptan. Ahora, una moneda de plata vale más en el futuro porque yo sé que no se me va a desgastar y puede guardar mucho más valor porque es más valiosa que la moneda de níquel. Cuando pasa esto, chicos, yo como comerciante, ustedes como comerciante, ¿qué preferirían? ¿Ir a comprar con la moneda de plata sabiendo que esto es más valioso en el futuro o con la moneda de níquel? ¿Cuál de las dos prefieren coger la plata y ponerla a la mano de los demás? ¿Y cuál prefieren atesorar? ¿Cuál prefieren guardar? Guardo la de oro y cambio la de níquel. Claro, yo pago con la de níquel y guardo la de plata y la de oro. Entonces esto pasa mucho y es, hombre, yo prefiero guardar la que vale más y comienzo a meter en el mercado pues las monedas más sencillas. Y mire que todo lo hacemos en nuestra casa, yo creo, que cuando tienen que pagar el bus o demás, o tienen que pagar algo, pagan con monedas de 100 de 200 o algo, y guardan la de 1000 la de 500. Me van a decir que no. Díganme que no. O prefieren pagar con la de 500 y guardarse las de 50. ¿Qué dicen ustedes? No, profe, pues uno salir de las monedas más estorbosas. Y así hacían ellos también. Ahora, esta que se llama la ley de Gresham, entonces lo que dice es, cuando hay dos monedas aceptadas en una sociedad, usted tiende a pagar con la mala y guarda la buena. Atesora el oro, atesora la plata y comienza a gastar la de cobre. Y es la que anda. El oro no anda por ahí, lo atesoramos y el cobre sí anda por ahí como si nada, porque son las monedas más, las de níquel, pues lo que tienen normalmente las personas en sus bolsillos. Ahora, esto tiene un reflejo muy claro en lo que es las monedas extranjeras. Cuando hay una moneda extranjera y uno, no sé, alguien le paga en dólares o algo así, ¿qué hace uno con esos dólares? ¿Va y paga el pan con eso o qué hace con eso? Lo guarda. Lo guarda o tiende a atesorar. Con las monedas extranjeras pasa lo mismo. Cuando el dinero nacional pierde como ese valor, como que la gente, no es que el peso colombiano, ay, no, o el bolívar, no, 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 ese dinero no me gusta, no tiene confianza, y en cambio tiene dólares, pues prefiere negociar con los pesos y con los bolívares y atesorar el dólar o el euro, cogerlo y guardarlo, porque sabe que tiene más valor en el futuro. Entonces, pasa mucho en ciertos momentos de la historia que la gente tiende a atesorar la moneda extranjera. Esto tiene un impacto directo sobre el valor de esta moneda, porque se vuelve más escasa. Se vuelve más escasa y al ser más escasa, ustedes saben qué pasa cuando una moneda extranjera se vuelve más escasa, sube de precio. Esto es que la tasa representativa del mercado de esa moneda sube y sube y sube. El dólar, sí, no, el dólar es muy buena moneda y todo, va a guardarlo porque en pesos no me está generando tanta confianza, gasto en pesos y atesoro esos dólares y obviamente eso va a subir y a subir y a subir el precio de ese dólar. Tiene impactos obviamente sobre la moneda, pues. Entonces, este es un ejemplo de por qué a la moneda, bueno, al dinero de un país hay que cuidarle el valor y que las personas tengan confianza sobre este. Ya vamos a ver un ejemplo de la ley de Gresham a nivel país. Ahora, ¿qué funciones tiene el dinero? El dinero no solamente sirve para comerciar, sino que también sirve para poder medir los cambios que hacemos entre personas. Hacemos cambios de valor, hacemos cambios de mercancías. ¿Cómo lo medimos? ¿Cómo podemos darle un valor único a cada una de estas mercancías que comerciamos en términos de dinero? Sirve como
Pero como medio de cambio, obviamente servir de eso, pero como unidad de cuenta, ser la unidad única que usted le va a ayudar a poder contabilizar todas las cosas. Como depósito de valor también, y esto es, hombre, ¿cómo yo hago para preservar valor para ahora y para el futuro? Que esto me genere un, que me genere una reserva a la cual yo pueda acudir en el futuro. Ese es el depósito de valor que se ve reflejado en dinero. Pero la principal característica que tiene el dinero frente a todos los demás medios de intercambio, que yo decía el trueque o el cambio directo, es que hay liquidez sobre él. Eso es la mejor característica que debe tener un dinero, y es que haya liquidez sobre él. Miren, que las personas pueden comerciar de muchas maneras. No sé si ustedes ven esas películas de James Bond o demás, que siempre hay un ricacho que tiene una, una, ay Dios mío, bendito, se me da la palabra, una caja fuerte, y abren esa caja fuerte y tiene diamantes, tiene obras de arte, tiene bonos del Estado, tiene un montón de cosas de ese tipo ahí guardadas. Ahora, el tipo, pues si se ve en la mala o algo, puede coger un collar de esos y decirle a otro, venga, yo necesito tal cosa, recíbame este collar. ¿Cierto que sí? Básicamente lo tienes porque preserva el valor, una de las funciones del dinero, de la moneda. Pero, ¿cómo es que este señor, cómo es que este señor em, perdón, cómo es que los demás de nosotros comerciamos constantemente y con mayor liquidez, rapidez y demás? Es con el dinero normal, sino con la moneda. Entonces, una de las características principales del dinero frente a estos depósitos de valor, que son las obras de arte, las piedras preciosas y demás, que por eso la tiene, porque sabe que en el futuro eso va a valer más, es que se puedan comerciar rápidamente. Eso es uno de las características principales del dinero, que haya liquidez sobre él, que haya aceptabilidad inmediata sobre él. ¿Sí, muchachos? Entonces, no sé si ustedes de vuelta vean esos temas de películas y demás, a mí sí me encanta, pero no sé si han notado que también cuando en las películas apocalípticas y demás, los señores van a guardar en sus cajas fuertes y demás valor, no lo hacen en dinero, sino que guardan las obras de arte, guardan petróleo, agua y demás cosas, no guardan dinero. ¿Sí han visto eso? Sí, Sí, pero es señor. que al, Perdón. Y diamantes y demás, ¿cierto? Chicos. Bueno, esto es porque ellos saben que todas estas mercancías van a tener un valor en el futuro, porque la gente siempre les va a encontrar una utilidad o siempre les va a encontrar una, una, siempre va a dar cierto valor a estas mercancías en el futuro, independientemente de que hayan bancos o no hayan bancos. Las obras de arte siempre se van a preservar como depósitos de valor, las piedras preciosas y el petróleo, obviamente, y muchas otras cosas así. Pero, pero, su característica principal, que es la liquidez, no sirve para una sociedad como la que vivimos hoy en día, que todavía funciona bajo ese ritmo y esa preservación de la fe sobre el dinero. Dígame si estoy hablando de cosas muy raras o quieren que les hable con ejemplos otra vez. No, profe, yo he entendido por lo menos. Bueno, pues. Además de tener aceptabilidad y liquidez, el dinero también tiene que ser durable. De los primeros dineros que yo les contaba eran esas conchitas marinas,
conchitas marinas que la gente recogía, los fenicios en lo que es hoy el Mediterráneo, lo que es este país de Jordania. Allí se manejaban estas moneditas, pero comenzaron a ser reemplazadas porque las personas veían que estaban comenzando a deshacerse muy rápido. Ahí es que comenzaron a aparecer distintos dineros que tenían mayor durabilidad. Por eso es que la plata y el oro mantienen mucho más, mantuvieron mucho más tiempo en el mercado como buenos dineros, y es porque físicamente eran muy durables. También podían ser divisibles, y esto es, un buen fundidor además podía partirlo en porciones más pequeñas y poder hacerlas más y más pequeñas para que la gente pudiera andar con ellas, pagar con unas pepitas de tanto, tanto. Miren ustedes que cómo hacía el señor comerciante para recibir dinero. Ellos no decían, no contaban la plata así como nosotros, tan moneda de 100, 200, 300, ta, ta, ta. Ellos no te hacían eso. Ellos tenían pesas. Ellos tenían pesas y cogían todas las monedas que les pasaban y las pesaban, y de acuerdo a eso entonces les daban cierta cantidad de grano o mercancía. ¿Por qué pasaba eso? Porque se las pillaron que cogían, no sé, gente falsificadora, cogían las monedas normales, las fundían, les hacían monedas más chicas, un poco más chicas, y les salían un poco más de monedas. Entonces, al hacer esta trampa, los comerciantes dijeron, no, yo no voy a aceptar por número de monedas, sino por el peso. Y ahí es que tenían todos los comerciantes unas balancitas, y ahí es que comenzaban a pesar las monedas. También el dinero tiene que tener la capacidad de tener bajo costo de almacenamiento y de poder ser, digamos, de alguna manera más transitable. Y es que habían dineros en la humanidad que eran, por ejemplo, ya lo había dicho, chivos, pero también hay vacas, caballo y todo eso. Pero a uno le pagan con 100 vacas y lo que valen 2 bolsas de oro. Entonces, hombre, uno prefiere andar con las 2 bolsas de oro, mucho más barato de mover y de almacenar. Eso también es otra de las cuestiones por las que el dinero comenzó a avanzar. Volviendo ya a la parte de la historia del dinero, volviendo a transitar este tema de la... Un momento. Más adelante. Volviendo a darles el ejemplo pues del dinero, les voy a contar una situación. Voy a adelantar acá porque creo que eso está más atrás. Les voy a mostrar una situación, muchachos. Ustedes saben qué es el Renacimiento en Europa. No, perdón, ustedes saben qué es la Edad Media y la parte de la historia de las cruzadas. ¿Alguien me puede explicar qué son las cruzadas? Las guerras santas. Las guerras santas, que se trataban básicamente de esto. Guerra para conseguir, pues, poder. Normalmente lo hacían la Iglesia Católica, poniendo, pues, obviamente sus dogmas frente a los otros pueblos y buscando, no sé, tesoros. Sí. Y entonces, miren, en esta parte de acá del Medio Oriente nació lo que nosotros conocemos como el cristianismo, y supuestamente acá está el, el Santo Grial y demás, ¿sí? Y la tumba de Cristo y demás. El cristianismo se expandió por Europa por mucho tiempo, hasta el Reino Unido y demás, y acá había mucha gente cristiana y demás, y que de alguna manera nació bueno, y después de la caída del Imperio Romano y el Imperio Romano Bizantino y demás, esto estaba lleno de personas en burgos y en ciudades pequeñas, como Brighton, no, quizá Brighton no, Cambridge y demás, que tenían esa fe católica impregnada y como esa necesidad de llegar acá, a Tierra Santa, pero también por la parte pues, de conseguir poder y mercancías y demás. Entonces, pasa lo siguiente, muchachos. Les voy a poner un ejemplo, porque esto no lo hacían irse desde Londres, desde Reino Unido hasta Tierra Santa,
que llamaban ellos, para conseguir estas riquezas y demás. Ellos no se iba el plebeyo, pues la persona más pobre a hacer eso lo hacían los ricos, 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 los riquitos pues de esta época, de todas estas ciudades europeas, desde España, Italia, tal. Ellos, para poder emprender este viaje de acá hasta acá, se tenían que gastar un billete muy, muy importante. Reyes y burgueses tenían, perdón, y nobles tenían que hacer todo este ejercicio, ¿cierto? Ustedes se imaginan la empresa hoy en día, cuánto costaría este viaje, ahora póngalo en términos de hace 1000 años o 900 años, que fue más o menos la primera cruzada. Mucho, ¿cierto? Plata. Bastante, sí. Entonces, ante la necesidad de ellos de moverse y mover un montón de monedas de oro, de riqueza, con ellos a través de campos, bosques, a exponerse a que los robaran, con todo eso, ¿por qué ellos, al decir, bueno, tengo una necesidad muy imperiosa de no andar con esa plata, no andar con esa plata? ¿Cómo hago yo para empezar a, digamos, de alguna manera, a reclamar de a poquitos, de por aquí, de por allá y de por acá y de por allá, dependiendo de la necesidad que tenga de moverme para aquí, pagar una barca aquí, pagar un caballo acá, ir pagando de a poquitos y no tener que andar con toda la plata junta? Ahí es que aparecieron estas, unas abadías, estas pequeñas iglesias que les decían, venga, Ricardo de Inglaterra, no tiene que andar con esas 2 bolsas de oro. Vea, guarde allá, guarde acá en la abadía de no sé, de tal parte, y usted allá le entregan un papelito que dice que usted allá guardó tanta plata, viaje, llega acá y saque otra parte, y viaje, llega a otra parte y descargue, y usted va sacando de a poquitos de lo que necesite, y así no se expone a que le roben toda esa plata. Buen servicio, ¿no? Hasta que llega a Tierra Santa. Esto, ¿saben cómo se llama hoy en día? Cheque de viajero. No sé si lo han escuchado. Ustedes que son administradores financieros en potencia, díganme si han escuchado cheque de viajero. No, profe, yo no. Bueno, lo van a escuchar y es, hombre, si usted tiene la necesidad de estar preservando plata y demás, pues guarda en una abadía, en un monasterio, hasta que ya llega hasta cierto otro monasterio, saca otro poquito, va dejando sus certificados de que usted dejó tanto acá, y listo. Dejó tanto pues en la abadía de su ciudad o demás y comenzó a manejar la plata así. Y eso fue uno de los primeros sistemas de banca internacional en el mundo, de los primeros sistemas de banca internacional. Y esto obviamente necesitaba, necesitaba una especie de, como decía Laura hace un rato, de aval, de fe de que las personas en verdad iban a poder confiar en este sistema. Entonces a la persona o al viajero que intentaba desfalcar desfalcar el sistema, pena de muerte. De las primeras incursiones de la banca comercial en Europa. Pues básicamente en nuestra historia, la mayoría de nuestra historia es la historia europea, porque la historia propia nunca la escribimos. Bueno, chicos, ¿queda claro el ejemplo? Sí, señor. Bueno, ese sistema, digamos, duró mucho tiempo, de esta banca internacional y demás, y fue uno de los precursores de lo que fue el Renacimiento, y es que dio pie a la banca, dio pie a que las personas comenzaran a guardar depósito de sus monedas en una institución,
y que esta institución le dé la certeza de que la tienen guardada, que la tienen bien guardada, que si la van a poner a trabajar, la pongan a trabajar en negocios buenos, que son los bancos. Y si uno pues hace el ejercicio de guardar, no guardarla en el colchón, sino dejársela a una institución financiera, decir, tomen, me hace favor, me la guarda, me genera unos intereses por eso, ahí es donde aparece la banca comercial. Pero entonces, cuando ya aparecen estas bancas y comienzan a crecer, ellos también tienen la capacidad de lo siguiente, les voy a explicar, de generar unos billetes. Un billete, básicamente, ustedes ven acá la insignia que está dejando el billete. Dice, el Banco de San Francisco, en Estados Unidos, el Banco de Oro, le da a tal persona un certificado por $5 en moneda de oro. Entonces, ¿qué era esto? Este billete era un representante de 5 monedas de oro guardadas en el Banco de San Francisco para la persona que tenía esto. Hoy en día, si ustedes ven un dólar, no dice Banco ni de San Francisco, ni monedas de oro, dicen $5 de la Reserva Federal de Estados Unidos. Ahora, ¿cuál es la diferencia con este billete? Es que cuando usted hacía el ejercicio de guardar esas monedas, mejor dicho, guardaba 100 monedas de oro, el banco le decía, bueno, tome estos representantes, usted cada vez que necesita hacer una compra o demás, va a comerciar con estos representantes de ese oro que usted tiene allá guardado en el depósito. Tome. Listo, la persona comenzó a comerciar con esto. Y partían de esta premisa. Si usted hace el ejercicio o necesita que otra vez tenga esa moneda de oro, o si la persona que lo recibió necesita esa moneda de oro, viene acá y otra vez le doy la moneda de oro. Así de sencillo. Voy y se la entrego otra vez a la persona, ya sea usted o ya sea la otra persona. Oh, sorpresa, que nadie más volvió por esas monedas de oro. Ni la persona que tenía el billete en primer lugar, ni la persona que lo recibió. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué creen ustedes? ¿Guardaron el billete? Guardaban. Laura. Porque se dieron cuenta de que pues esto no ocupaba tanto espacio y es una de las características, ¿no? Entonces dijeron, no, prefiero esto. Perfecto. Eso es. O sea, este ya comenzó a hacer un dinero que tenía mejores características que las monedas de oro. Primero, no tienes que andar con un pajísimo o una bolsísima de dinero, sino que puedes andar con unos representantes mucho más livianos, que se pueden movilizar más rápidamente. No tienen, digamos, tantas dificultades para poder transar entre las personas y demás. Comenzó a hacer más aparente esto. Y miren ustedes una cosa, miren un billete que ustedes tengan por ahí y busquen esto que dice 500 pesos oro o lo que sea, 50,000 pesos oro o lo demás. Y díganme si lo ven. 100,000 pesos oro, pues. No, oro no. No dice nada de pesos oro, ¿cierto? Pero pregúntenles a sus papás si se acuerdan de eso de pesos oro. Si se acuerdan de eso. Básicamente estos billetes lo que estaban diciendo y estaban incurriendo en una mentira desde hace muchos años, que vino a parar en los años 90, es que si usted tenía un billete de tanto, podía ir por unas monedas al Banco de la República que equivaldrían a este billete. Básicamente los billetes decían eso, usted tiene valor por tanto oro que tenemos acá guardado en el Banco de la República. Eso dejó de ser verdad en los años 30, 40. Ya en ese momento ya Colombia abandonó ese patrón oro. Los billetes valían por su cuenta.
pero los primeros billetes que salieron en Colombia tenían esa capacidad. Si usted podía decir, bueno, pues yo si no tengo necesidad de oro, porque me gusta más, no me gustan los billetes, puedo ir y sacar del Banco de la República tanto oro. Perfecto. Y estos billetes que yo recuerdo, pues yo ya soy mucho mayor que ustedes, estos billetes decían eso, no, usted puede ir al banco, no sé qué. Bueno, obviamente esto dejó de ser verdad hace muchos años, pero los billetes seguían diciendo esto de manera errónea. Entonces por allá apareció una tutela de un senador y dijo que tenían que cambiar esto y ahora los billetes de hoy en día no tienen esa inscripción. No sé si lo han notado. O sea, no tienen la memoria de esos billetes pesos oro. O no sé si ya le preguntaron a el papá o al abuelo. Yo pregunté y no se acuerda. O sea, que yo soy más viejo que ellos. No, pues. Entonces yo podría ser el papá de ustedes. Bueno. Entonces, volviendo a este tema. Al principio, en los países habían distintos bancos comerciales, como les voy a mostrar más adelante, que emitían la moneda, estas moneditas, pero este billetico. Y decían, usted tiene guardado acá tantas monedas oro, de tantas monedas de oro. Pero luego esto se tomó la potestad, fueron bancos centrales para cada país. Antes eran bancos privados. Les voy a mostrar fotos de el Banco de Bogotá le da este billete, el Banco de Antioquia este billete, y así eran. Ahora, después de que ya se unificaron todos estos bancos, pasaron a ser el Banco de la República para todo el país. Y todos los países tienen su propia banca. Incluso algunos ya ni siquiera la tienen, traen los dólares de Estados Unidos y comercian con los dólares de Estados Unidos. Pero bueno, no son muchos. Y en Europa ya no hay una banca o un banco de España, ni banco de Francia, ni Alemania, sino que es el Banco Central Europeo para todos los bancos. Para todos los países, perdón. Ahora bien, ese tema del patrón oro, es decir, esta equivalencia por oro siempre, nació por allá en Gran Bretaña en 1821. Y lo que decía es, hombre, si nosotros vamos a imprimir estos billetes que les acabo de mostrar, esos billetes tienen que equivaler a lo que haya de oro. No puede haber más billetes si no hay más oro. Y si por alguna razón cae la cantidad de oro que tenga el país, tiene que reducirse el número de billetes. Ellos decían, tiene que haber una equivalencia entre las dos cosas, que si las personas van a requerir ese oro y cambiarlo, esos billetes por oro otra vez, siempre haya una reserva para ello. Ahora bien, el oro, entonces, el oro, ¿por qué el patrón no es un patrón plata? Y es porque el oro se impuso en Europa porque la plata se volvió muy escasa. Las minas de plata eran más escasas y el oro estaba siendo mucho más común, pues obviamente también por la explotación de oro en América, porque acá se produció mucho oro y se mandó el oro para allá, entonces ya era mucho más común, entonces se impuso sobre la plata. Esto duró en la primera mitad del siglo XX hasta cierta parte, este patrón oro, y ya pero en los años 30, por allá 1930 y demás, se empezó a decir, hombre, no necesariamente tiene que haber la misma cantidad de dinero, dependiendo mejor dicho, la cantidad de billetes que hay, no tienen que responder exactamente a cuántas monedas de oro haya. Podemos hacer algo distinto y es que hay varias cosas que no funcionan bien con ese patrón oro. Primero, hay países, por ejemplo, como China, Australia, Sudáfrica y Rusia, que tienen oro y sacan oro, bueno, en ese momento sacaban oro, oro y oro, oro y oro. Y miren ustedes que
Sudáfrica aún genera mucho oro y de las productoras de oro y las extractoras de oro en otros países que todavía funcionan mucho con esto. Australia también y China también. Si estos países bueno, extraen y extraen oro, pues fácil, vienen con ese oro acá y nos sacan lo a nosotros. Así de sencillo. Entonces, en Gran Bretaña ya están escuchando voces, no, no podemos solamente colocar que dependiendo de cuánto oro tenga el país, no, liberémonos de eso. Además, que la extracción de oro no es tan rápida para muchos países como si es la producción de mercancía. País, no importa si saca o no más oro, puede generar más mercancías, más servicios, la agricultura puede crecer, la tecnología puede crecer a un ritmo distinto al que crece la extracción de oro. Entonces, ¿por qué vamos a limitar la producción nacional a solamente cuánto oro tiene el país? Eso no tiene ningún sentido, decían ellos. Entonces ya esas voces comenzaban a oírse y ya al principio, bueno, en los años 40 ya comenzó a abolirse ese tema de que solamente el país puede imprimir dinero si aumenta la cantidad de oro que hay en el país. No, eso se abandonó. Eso se abandonó hace muchos años en Colombia, pero en el resto del mundo también. Y la plata, o sea, el dinero que hoy en día cursa en el mundo, que es el dólar, el euro, el yen, el peso, todos los dineros ya no tienen esa equivalencia con el oro que tenga un país. No lo tienen. Todo el dinero que tiene en curso un país se llama dinero de curso forzoso. Todos los dineros. Esto es, que, que hay una entidad nacional, en el caso es el banco emisor, que genera los billetes porque tiene la potestad de la ley para hacerlo. En el caso de Colombia, en la Constitución de 1991 se le ve la potestad de decir, usted, Banco de la República, es el único que puede imprimir billetes. Y usted tiene que salvaguardar el valor de esto entre los ciudadanos. Tiene que preservar que las personas tengan confianza sobre él. Eso es lo único que sostiene que las personas usen el dinero hoy en día. No es ni oro, no es ni plata, ni es ni petróleo, ni nada de esas cosas. Es tan solo la aceptabilidad que tenemos unos, así como las personas de esa isla de Yap tienen sobre esas rocas. Así que tenemos confianza de que el otro va a recibir y que la persona que lo recibió tiene la confianza de que después cuando vaya a pagar algo con ese dinero, se lo va a recibir esa otra persona. Es lo único que sostiene eso, es lo único, la confianza. ¿O qué? O el dinero que lo sostiene además de la confianza que tenemos sobre él. ¿Qué creen ustedes? ¿Qué creen ustedes, chicos? Que me siento un poquito solo acá. Les cuento una historia para que ustedes refuercen esa situación, esa noticia que les acabo de dar. Por favor. Vean, ustedes van a Ecuador, ustedes van y compran con qué moneda. Laura, que es de Cali. ¿Qué dice? Ah, María Giraldo, que es de Cali. Que cuando uno va a Ecuador, ¿con qué compra? Dólar, ¿Saben? profe. En dólares. Esto es verdad ahora, pero no era antes de 1999. En 1999 pasó lo siguiente. La gente había perdido confianza sobre el dinero de ese tiempo en Ecuador, que se llamaba el sucre. El sucre era el dinero con que las personas comerciaban, la moneda. Decían, yo voy a comprar tantos, y esos son tantos sucres, y esos son tantos sucres, tal, y comerciaban en sucres. Tenía exactabilidad.
pero las personas comenzaron a perder confianza sobre este dinero por algo que está pasando en Colombia hoy en día. Es que la inflación escalaba y escalaba y escalaba y escalaba y escalaba. Y estos sucres no te alcanzaban para nada. Y después no te alcanzaban y no te alcanzaban y no te alcanzaban. En una economía que reciba dólares, y ya lo vimos con la ley de Gresham, que reciba dólares, las personas, ¿qué hacen cuando llega cualquier dolarito por ahí? Y tienen sucres y tienen dolaritos por ahí. ¿Qué hace uno, siguiendo la ley de Gresham, que nosotros la vimos, qué hace cuando tiene un dólar en la mano y tiene tantos sucres en la mano? ¿Qué prefiere gastar, los sucres o los dólares? ¿Qué atesora? Los sucres, los gastos. ¿Qué? Pero si no vale y en el futuro no va a valer, y los dólares sí quizá valen más. Por ¿Qué eso harías? guarda los dólares y lo otro se lo hace. Si lo atesora, los dólares, ¿qué pasa con el valor del dólar? Cuando lo vaya a vender, ¿cuánto lo va a vender? Mucho más caro, ¿cierto? Porque lo atesora y dice, no, esto es mucho más valioso que esos sucres. Eso no vale nada dentro de 5 días, vale mucho menos. ¿Qué pasa con ese dólar, muchachos? Se dispara, ¿no? Se dispara, pone carísimo. Esto es malo para una economía, ¿por qué? Primero, cualquier empresario que usted vaya a ver que necesita importar algo, va a encontrar los dólares carísimos y para traer esas mercancías van a llegar costosísimas. Eso dispara la inflación en Colombia, en el país local, inmediatamente. Segundo, el gobierno necesita pagar deuda en moneda extranjera. ¿Y dónde la obtiene? No obtiene los dólares del extranjero, sino dentro de la economía de los exportadores y coger esos dólares y volver a pagar la deuda externa. Y si los consiguen mucho más caros en la economía local, entonces tiene que pagar mucho por ello para volver a pagar la deuda externa. Eso es un problema, míralo por donde lo mire. Entonces, que la gente pierda confianza en la moneda extranjera y atesore la moneda, perdón, que pierda confianza en la moneda local y comience a atesorar la moneda extranjera, eso es un problema, mire por donde se mire. Eso es un problema enorme. Entonces, lo que hizo el gobierno fue decirle a la gente, vea, hagamos lo siguiente, dejemos de andar con esto de que vamos a manejar las cosas en sucres nomás. Hagamos lo siguiente, paguen en dólares, paguen en dólares. Hagamos el siguiente ejercicio. Usted tiene la capacidad de comenzar a comprar, a hacer las cosas en dólares, comience a pagarlas en dólares. Nosotros, así no se atesora, así digamos se vuelve una moneda normal, no tiene que estar subiendo y subiendo de precio por especulación y con eso podemos de alguna manera nivelar el precio del dólar. A nivelar el precio del dólar, pues obviamente ya los importadores pueden conseguir las cosas más económicas, pueden también pagar la deuda externa mucho más económica que antes. Entonces dijeron, vamos a darle pie a que la gente pueda comerciar en dólar. Pasó eso y después dijeron, no, ahora la moneda de Ecuador ya no va a ser el sucre, sino el dólar y se estabilizó la economía por esa parte. Y ellos no hacen ese ejercicio de estar, de estar revisando, no, cuánto es el nivel de inflación en Ecuador para saber si imprimimos menos billetes o si acaso la economía ecuatoriana está un poquito caída, entonces vamos a imprimir más. Ellos cero. Ellos esa parte, digamos, ya trazaron eso, ya tacharon eso de su agenda política, porque ya comercian con en los dólares normal. Ya un dólar entra normal como cualquier otro. Pasa en un país como Uruguay, que en Uruguay la gente tiene la capacidad de comprar las cosas en dólares. Allá anda el peso uruguayo y anda bien, pero cuando la gente tiene los dólares, va a muchas partes y compra con dólares. Y los cajeros y demás manejan las dos monedas a la vez. Porque es un país que sabe que depende mucho de los dólares que reciben. Es un país con mucho comercio internacional.
Chicos, ¿alguna pregunta o alguna duda? No, profe, por el momento no. Bueno, mire, algo que pasa con Venezuela. Qué pena recurrir tanto a este tema porque es como todo lo opuesto a lo que un economista dice que debería hacerse, lo hacen en Venezuela. Miren que en Venezuela se está destruyendo la confianza que tiene la gente sobre el bolívar. No sé si ustedes hayan visto por ahí que la gente hasta hace artesanías con los bolívares porque ya dicen eso no vale nada. Para recibirlo tiene recibir mucha plata para cualquier cosita y esto obviamente esto genera cada vez más desconfianza en el dinero, que es a fin de cuentas lo que sostiene la transabilidad de él, es que la gente tenga confianza sobre él, ni el, do- ni el oro que haya en el país, ni lo demás, es cuánto haya de confianza sobre la misma moneda. Pasa allá que está sucediendo una cosa relativamente rara, y es que, y es que la gente tiene tanta desconfianza en esto que están pasando a ser como una especie de transición de la moneda actual sobre la moneda extranjera y comienzan a ahorrar y a generar valor, perdón, a atesorar valor en monedas extranjeras. Por ejemplo, en el sur preservan valor con los reales brasileros y en el oriente se está preservando valor y están generando mayor atesoramiento de los pesos colombianos porque pierden completamente la desconfianza sobre los bolívares y eso genera más y más inflación. Esto ya lo había contado, lo del cheque viajero. Bueno, ¿cómo vamos hasta aquí, muchachos? Para parar aquí. ¿Vamos bien? Sí, señor. Bueno, Sí, profe, muy bien. entonces, viendo toda esa historia, porque el ejercicio de ver la historia no es solamente conocerla, sino también extraer lecciones de ella, aprender cosas de ella. Se ha aprendido que la humanidad ha utilizado el dinero de varias maneras. Primero, es un medio de cambio, sí, o sea, con eso es que intercambiamos valor entre cada uno de nosotros, preservamos riqueza, o sea, depositamos valor para el futuro y entonces por allá, eh, por allá en el siglo XX comenzó a darse una teoría de por qué o cuáles son los determinantes de que las economías demanden dinero. Es decir, cuáles son los determinantes de que una economía requiera unos billetes, pues, para poder comerciar. ¿Cuáles son esos determinantes? Entonces, primero partamos eh, de una teoría muy básica que salió, no, esta no es del siglo XX, sino que esta es del siglo XVIII. Esa teoría que se llama la teoría cuantitativa del dinero, lo que decía es, hombre, la gente requiere dinero en medida de cuáles son las cantidades que haya de mercancías en la comunidad y en un país, que lo vamos a llamar Q, es la cantidad de bienes que tiene la economía, la producción pues, y los niveles de precios que haya. Entonces, dependiendo de cuánto es el nivel de precios y las cantidades de bienes, pues ahí esa es la cantidad de dinero que requiere la sociedad. Pues obviamente eh, equivalente pues a la velocidad a la que transite ella, la velocidad de circulación del dinero. O sea, el M, que es la cantidad de billetes que hay en la economía, multiplicado por la velocidad a la que transiten estos billetes, tiene que ser equivalente a la cantidad de productos que tenga la economía por los precios que tengan ellos. Es solamente esto. Ahora, ¿qué quiere decir esta teoría cuantitativa del dinero? Quiere decir lo siguiente. Si una economía que tiene la producción estática, que no se mueve, Q,
que no se mueven para nada o se mueve muy poquito, y a la vez el dinero aumenta mucho más, eso va a desencadenar por el lado derecho de la ecuación que los precios aumenten. Así de sencillo. ¿Cuánto demanda una sociedad? Depende mucho de los precios que hay. Entonces, cuando se reajusta esta, esta, esta ecuación, lo que dice es, todo lo que se vea en el lado de la cantidad de billetes que está produciendo la economía se va a ver reflejado en los precios de la economía. No se va a ver reflejado en la producción, dice la teoría cuantitativa del dinero. No, la producción es independiente de esto. Lo que sí es variable son los precios. Entonces, si un banco central, o si a un país se le da para la loca de producir y producir y producir y producir billetes, pues listo, eso lo que va a hacer es disparar los precios. Así de sencillo. ¿Ya? Entonces, esta teoría cuantitativa del dinero también era una medida para decir, hombre, con estos precios y esta producción deberíamos tener tantos billetes. Miren que si está bajando los precios, entonces ahí tenemos que aumentar el nivel de billetes para que la economía se mantenga estable y la demanda de billetes esté siendo suplida pues por la cantidad de las que estamos produciendo. ¿Sí? Una clase muy rápida de teoría cuantitativa del dinero. ¿Me entendieron hasta ahí la teoría cuantitativa del dinero? O sea, ¿cómo se explica la demanda de dinero en una sociedad? Sí, señor. Ahora, entonces, por allá en los años 30 apareció un señor, John Maynard Keynes, que nosotros ya leímos en la historia de la macroeconomía. Y él dijo, oigan, pensándolo bien, dijo él, la gente no solamente requiere dinero para sus transacciones diarias. Si uno lo piensa bien, no. Hay muchas otras razones. Uno no solamente requiere dinero para comprar el pan, la carne y demás. También tiene otras utilidades. Y ustedes como administradores financieros deberíamos imaginarnos qué es. ¿Qué otra utilidad tiene el dinero para nosotros? Además, obviamente, de hacer para las cosas diarias. ¿Para qué es más sirve el dinero más de las transacciones diarias? ¿Qué dicen, chicos? Para pues ahorrarlo y que coja valor a futuro. Sí. Primero, para ahorrarlo y que eso, obviamente, me preserve a mí el valor que tiene al menos el de hoy. Y además, si me queda algo más, lo puedo meter a que me genere más, ¿cierto? ¿Cierto, Laura? Sí. ¿Cierto, Laura? Sí, profe. Las dos cosas. Precaver, que yo voy a decir, bueno, voy a guardar una cantidad de plata, necesito plata, pero también no solamente para comerciar y para comprar cosas, sino también para poder guardar valor en pagos de billetes o algo más y que esto me preserve ya sea una pensión o lo que sea, ahorrarlo para un momento de necesidad quizá, y también de pronto cojo otra fracción de ese dinero que me sobra más allá de mis transacciones y lo pongo a andar, lo invierto, se lo presto a alguien, lo monto en un negocio, lo pongo a funcionar. Entonces la teoría cuantitativa del dinero ahí quedó plop. ¿Por qué? Ellos decían, no, la gente necesita plata solamente para comerciar. Keynes les dijo, no, la gente necesita plata para guardar y para poder funcionar la plata, para poder generar un interés y que haya más riqueza para el futuro. Entonces, John Maynard Keynes dijo, hombre, entonces aquí es donde entra a jugar súper importante el costo de hacer esos ejercicios, esos dos ejercicios, de guardarla y de ponerla a funcionar. Eso es la tasa de interés. La tasa de interés es cuánto cuesta ese dinero que yo puse a ahorrar y que yo puse a especular. Esa tasa de interés nos va a decir, hombre, ¿será que estamos andando bien? ¿Será que esta plata la estoy, digamos, usando bien en términos de precaver con ello, ponerla a funcionar en un banco o ponerla a especular en un negocio? Ahí es donde entra otra parte de la demanda.
y es el costo, cuánto cuesta que esa plata esté andando por ahí funcionando. Esa es la tasa de interés. Y por eso es que para Keynes, el interés, la tasa de interés de una economía es súper importante para la demanda de dinero. Entonces, pónganle cuidado a esta situación. Chicos, ¿de dónde se obtiene de dónde se obtiene el dinero para la mayoría de nosotros para poder precaver o especular o poner a funcionar la plata en un negocio, en X o Y negocio? Por lo regular, pues, ¿cómo obtenemos nuestra plata para ponerla a andar en un negocio, especular o demás? ¿De dónde la sacamos? ¿De nuestros ahorros? ¿O será que si nos alcanza, la mayoría de nosotros si nos alcanza para montar un negocio además? ¿O qué hacemos? No toca acudir a bancos, entidades Y ahí entran, financieras. y ahí entran ustedes. Esta relación es la siguiente. Si nosotros como aquellos que accedemos a los recursos financieros de los bancos, vemos una tasa de interés muy alta, entonces ahí podemos decir, no, mira, este dinero me está saliendo muy costoso, está saliendo muy costoso, entonces voy a disminuir mi demanda de dinero. Ahí, entonces, la gente tiende a hacer el ejercicio, pues, de invertir menos. Y cuando la tasa de interés baja, entonces, hombre, uno puede acceder a un préstamo de menor costo o con menor costo y podemos acceder a mejores créditos. Entonces ahí aumenta la inversión. Para él eso fue súper importante, entonces que la tasa de interés ocupaba bueno, para él la tasa de interés ocupaba un fuerte, un papel muy fuerte en la regulación de la economía. Bueno, eso más adelante se los voy a contar entonces en la parte ya del Banca Central. Les quiero hacer esta pregunta que es completamente abierta y es, ¿cuánto dinero debe tener una economía? En cuanto a todo lo que hemos visto, ¿cuánto dinero debe tener una economía? ¿Qué debemos tener en cuenta para resolver esta pregunta? Chicos, ¿qué piensan ustedes? De pronto la cantidad de trabajadores del país, ¿no? Digamos, lo que tú dices es, dependiendo del número de trabajadores que hay, cuánto generan ellos de ingresos y qué velocidad la ponen, debería haber Sí, esa sí, cantidad de dinero, sí, profe. ¿cierto? Eso sería la teoría cuantitativa del dinero. Ahora, lo que dice ya la teoría keynesiana es, la cantidad de dinero debe responder a la coyuntura del momento. Y esto es, hombre, si yo requiero que la gente aumente su inversión, que vea una tasa de interés bajita en el momento y diga, no, necesito pronto un crédito, veo una tasa de interés bajita, lo voy a obtener, voy a montar un negocio, voy a mover la economía. Ahí es cuando necesita que la economía tenga más billetes y que antes. Cuando está pasando lo que últimamente ha pasado en la economía y es que está subiendo mucho los precios, ahí volvemos a la teoría cuantitativa del dinero, que cuando hay mucha plata, como ha estado viendo últimamente por inversiones, porque la tasa de interés está muy bajita, no sé si han notado que suben y suben mucho los precios y últimamente todo está costosísimo. ¿Sí lo han notado? Entonces, Sí, no, profe. todo está carísimo, todo está carísimo. Esa situación de que están subiendo mucho los precios y que la gente pierde confianza en el dinero puede precipitar obviamente otros problemas como los que hablamos en Venezuela, los que hablamos en Ecuador en su momento, 1999 y 2000, que la gente pierda confianza en el dinero local y que atesore en la moneda extranjera. Eso también es malo. Por tanto,
no puede dar suficiente en el momento, pues para que, o mejor dicho, debería disminuirse la cantidad. Entonces la respuesta a la pregunta cuánto dinero debería tener el país o una economía depende de la coyuntura, depende de cuál es el nivel de inflación de la economía, depende de cuáles son las necesidades macroeconómicas del momento. Entonces ahí es donde entran a jugar los objetivos macroeconómicos de un país. Si en el momento el objetivo macroeconómico del país es movilizar la economía, reactivarla y darle un choque, un boom, boom, para que se reactive, ese momento requiere que haya más dinero. Si en el momento en que la economía está viendo que los precios suben y suben y suben, tiene que disminuir la cantidad de dinero que hay en la economía. Esto es estas son las políticas monetarias. Políticas monetarias es comenzar a regular el interés de la economía, la cantidad y los precios de la economía con la cantidad de dinero que hay. Hagan de cuenta que la cantidad de dinero es como lo que pone a la economía como en cierto, como que lo regula y lo mantiene como a un nivel estable. Bueno, esa es la respuesta, no es una respuesta sencilla, depende de muchos factores, depende de cuál es el objetivo macroeconómico del momento. Listo, chicos, les doy un descansito para que veamos la historia del dinero en Colombia. Bueno, profe. ¿Cómo han visto la clase de hoy? Bien, profe, unos temas muy interesantes. Todo muy claro. Y las chicas que están un poco silenciadas. Ginette, Geraldine.